Saludos. A continuación vamos a analizar otro tipo de oscilador. En este caso es un generador de onda cuadrada. Los amplificadores operacionales, tal y como indicamos aquí, pueden convertirte en unos excelentes generadores de onda cuadrada de baja frecuencia, conectándolos en la configuración de oscilación de oscilador de relajación, como se indica en la figura. Básicamente, este circuito lo que tiene son dos redes, cada una de ellas conectadas a cada una de las entradas, la inversora y la no inversora. La no inversora tenemos un divisor de tensión compuesto por R2 y R3, con lo cual lo que vamos a hacer con este divisor de tensión es establecer el nivel, un nivel de tensión determinado en este punto. Ya veremos luego para qué. Con este otro que tenemos aquí, este divisor compuesto por resistencia condensador, lo que vamos a hacer es meter el punto intermedio al valor negativo y lo que vamos a tener en este punto va a ser las formas de onda de carga y descarga de un condensador. De forma que en todo momento vamos a estar comparando el nivel de la tensión que tenemos aquí con el que tenemos aquí. De forma que cuando la tensión que yo tenga aquí sea mayor que la que tengo aquí, este punto va a pasar a inversión, a negativo, y voy a tener una tensión de menos 12. Mientras que al revés, una tensión de más 12. Mientras que cuando este valor sea menor que este, yo voy a tener aquí una tensión de más 12 voltios, con lo cual voy a tener unos pequeños variaciones o incrementos o decrementos del valor de esta tensión con respecto a esta. Yo voy a tener aquí un cambio brusco de la señal, es decir, yo aquí a la salida voy a tener solamente tensiones de más 12 o menos 12 voltios. El funcionamiento lo tenemos explicado aquí en esta parte, y estas son las formas de ondas. Tal y como hemos comentado, lo que va a ocurrir aquí, el funcionamiento práctico de este circuito, va a consistir en que cuando la señal en este punto sea, en un primer momento, nada más conectar alimentación, vamos a suponer que la tensión en este punto, la tensión en este punto es de 0 voltios. El motivo es que el condensador está descargado, con lo cual yo aquí voy a tener 0 voltios. Yo meto aquí la tensión y aquí voy a tener, pues no sé, pues más 12 o menos 12, me da exactamente igual. En el supuesto de que sea más 12 voltios, yo aquí en este punto intermedio va a tener 6 voltios. 6 voltios aquí positivos, 6 voltios positivos, y en este punto 0 voltios. Con lo cual, como esta tensión es mayor que esta, yo aquí voy a tener 12 voltios. 12 voltios que me van a provocar que en este punto yo tenga, como hemos comentado antes, 6 voltios. Y este condensador lo que hace es empezar a cargarse poco a poco, 12 voltios, aquí falta una línea que tenemos que sería esta, 12 voltios que yo tengo aquí, que me van a provocar que por aquí se establezca una corriente y este condensador se vaya cargando. Este condensador se va cargando con una cuesta típica de lo que es la carga de un condensador, es decir, 0, 0,1, 0,2, así sucesivamente. Mientras esta tensión sea inferior a 6 voltios, yo aquí voy a tener 12 voltios y aquí 6, y este condensador va a seguir cargándose. En el momento en que esta tensión sobrepase en microvoltios los 6 voltios, yo voy a tener que esta tensión es más positiva que esta, con lo cual, o mayor que esta, con lo cual la salida va a ser una invertida. Yo a la salida voy a tener, en este caso, menos 12 voltios. Menos 12 voltios que me van a provocar que en este punto tenga menos 6 voltios. Que me van a provocar que yo aquí tenga menos 6 voltios. Con lo cual, lo que va a ocurrir es que al ser aquí, como decíamos antes, 6 voltios, 6 con algo voltios, y ahora aquí mismo menos 6, esta tensión más positiva que esta, con lo cual yo aquí tengo menos 12. Al tener aquí menos 12, aquí tengo menos 6 y aquí menos 6, es decir, este valor se mantiene. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que ahora yo tengo aquí menos 12 voltios y yo tenía cargado el condensador a 6 voltios. Con lo cual lo que va a hacer es este condensador empezar a cargarse en negativo, o podríamos decir que este condensador que tenía una carga de 6 voltios positivos empieza a descargarse a través de este circuito. Y al descargarse a través de este circuito, lo que va a hacer es la tensión empezar a disminuir y la tensión va a hacer un movimiento tal que así. Un momento va a tener una forma de onda de descarga tal que así. Con lo cual esta tensión va a ir bajando. 6, 5,5, 5,4, 5 voltios más positivo que 6, como es la entrada negativa, a la salida menos 12. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0 más positivo que menos 6, con lo cual aquí menos 12. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 más positivo que menos 6, aquí menos 12.
hasta que aquí ya menos 5,9, menos 5,95, menos 6, menos 6,1. En el momento en que aquí tenga menos 6 con algo más, esta tensión más negativa que esta. Con lo cual, al ser más negativa que esta, la salida va a ser positiva y voy a tener una conmutación a más 12. Es decir, yo ahora ya voy a tener aquí más 12, ya voy a tener aquí más 6, con lo cual aquí voy a tener más 6, y lo que me va a provocar es que en este momento, yo aquí ya hemos dicho que habíamos llegado al menos 6, lo que me va a provocar es que en este momento esta tensión más negativa que esta, con lo cual aquí yo tengo otra vez más 12, con lo cual ha cambiado. Es decir, lo que podemos apreciar en esta imagen que tenemos. En el momento que la tensión del condensador llega, como hemos dicho antes, a más 6 voltios, la salida pasa a negativo, con lo cual el condensador empieza a descargarse. Cuando llega a menos 6, la salida cambia a positivo, así sucesivamente. Con este divisor de tensión de 100K y 100K que yo tengo aquí, lo que establezco es que la tensión en el punto de referencia sea de 6 voltios. Si yo coloco aquí una resistencia ajustable, lo que voy a provocar, o variable, lo que voy a provocar es que la carga de este condensador sea más o menos rápida, con lo cual esta subida sea más o menos rápida, con lo cual si esta subida es más rápida, va a llegar más rápido a los 6 voltios y me va a provocar antes la conmutación, con lo cual lo que voy a obtener es un tiempo menor y una frecuencia mayor. Exactamente lo mismo hubiéramos podido conseguir si el valor de esta tensión que tenemos aquí, si esta resistencia, este divisor de tensión, en lugar de ser fijo, fuese un divisor de tensión variable, con lo cual lo que estaría es variando la tensión en este punto de referencia, el condensador se cargaría, descargaría a la misma velocidad, pero llegaría antes al valor o más tarde al valor de referencia que yo coloco en este punto. Es un oscilador que se utiliza muchísimo, es muy cómodo y además bastante preciso, dependiendo siempre de la tolerancia que tenga y de la calidad de este condensador que tenemos aquí. Para acabar de rematar la jugada, bueno, los tiempos de carga vienen de acuerdo a esta función, 2 por logaritmo neperiano del número 3 por RC, y la frecuencia es la inversa al periodo. Lo que hemos comentado para acabar de rematar la jugada, vamos a montar este circuito, que como hemos comentado anteriormente, le falta aquí una línea. Vamos a montar este circuito y vamos a comprobar que efectivamente funciona. Es el circuito que hemos comentado antes. Lo abrimos en multisync, lo tenemos aquí. Hemos colocado dos conexiones, en este caso al osciloscopio, el canal A a la salida, es decir, a la onda cuadrada, y el canal B al condensador, con lo cual vamos a ver las formas de onda de carga y descarga del condensador. Tenemos ahora esta resistencia al 50%, con lo cual esa resistencia ahora mismo vale de 25K, con lo cual nos va a dar una forma de onda adecuada a estos 25K. Variaremos esta resistencia y veremos cómo varía la frecuencia de esta señal de salida. Le damos marcha al simulador, hacemos la pausa y analizamos las señales. Tenemos aquí las dos señales, tenemos en azul la de carga y descarga del condensador y en rojo la tensión de salida, una onda cuadrada de salida que, como podemos ver aquí, si cogemos uno de los canales, el azul, el valor que tenemos ahora mismo es de 11,18 en positivo y 11,18 en negativo, es decir, pasamos al más menos 12 en este punto, más menos 12 aproximadamente la tensión de alimentación, y aquí vemos la forma de onda de carga y descarga del condensador. Vemos la forma de onda de carga y descarga del condensador que, como hemos quedado que este divisor de tensión son dos resistencias iguales, el punto de referencia, el punto hasta el que se carga el condensador, va a ser el más menos 6 voltios. Aquí vemos que llega hasta este punto que parece que es el 12, pero es mentira, porque en el canal B, que es este que tenemos aquí, tenemos elegida una escala de 5 voltios por división. Si colocamos la misma escala que tenemos en el canal A, vemos que efectivamente en este punto, en el canal B, estamos a los 5,6 prácticamente, un segundillo, prácticamente estamos en los 6 voltios. Del más 6 al menos 6 voltios. Entonces es lo que estamos viendo.
Si yo varío el valor de esta resistencia, los niveles van a ser iguales. Lo único que va a ocurrir, el 6 voltios va a ser igual, que la carga va a ser más rápida o más lenta. Si le damos marcha y ahora cambiamos el valor de la resistencia, le ponemos al 60, al 70%, vemos cómo la resistencia va aumentando y la carga del condensador es cada vez más lenta. Si hacemos la resistencia un poco más, pues vamos, pues estamos viendo lo que hemos comentado ahora. Si hacemos más pequeña la resistencia, 75%, 50%, aquí vemos cómo la subida es cada vez más rápida. Si seguimos llegando a los 6 voltios en este punto, pero es más rápida la subida. Con lo cual, al ser más rápida la subida, el cambio de la salida va a ser más rápido, es decir, estamos variando la frecuencia de salida. Si en lugar de eso, y como hemos comentado anteriormente, pauso, cambio el valor de esta resistencia y la pongo a 10K, lo que nos va a ocurrir ahora es que tensión en este punto no va a ser 6 voltios, va a ser mucho más. La tensión va a ser prácticamente 9, con lo cual el condensador para llegar a los 9 voltios va a necesitar más tiempo, con lo cual aquí en este punto voy a tener yo unos cambios más lentos, es decir, una frecuencia más baja. Si le damos marcha, tenemos aquí, un segundo, aquí tenemos, le damos a la pausa, en este punto nos marca el T2, el canal T2, lo tenemos aquí, nos está marcando 6 voltios, cosa que no es correcta porque nos tenía que estar marcando aquí los 10 voltios. Vamos a parar el sistema y lo vamos a volver a, ahora sí, lo volvemos a poner en marcha. Entonces, en este caso vemos cómo efectivamente, y hago la pausa, tiramos hacia atrás en el buffer, vemos cómo efectivamente la señal nos llega en el canal 2 a los 7 voltios, 7, 8 voltios, que es, bueno, miento, en el canal B a los 10 voltios. Con respecto a los 11 que tenemos aquí, pues con una relación de un décimo. Un décimo cae aquí y el resto cae aquí. Con lo cual, los niveles de tensión están mucho más arriba y para que el condensador llegue a cargarse o a descargarse a esos valores, tiene que pasar muchísimo más tiempo. De todas formas, y si vuelvo a cambiar el valor de la resistencia, lo que estoy haciendo es, igual que en el caso anterior, aumentar la frecuencia. Como se puede ver, es un tipo de oscilador muy fiable, muy cómodo y muy fácil de construir. Bueno, dicho esto, lo que tiene que hacer ahora cada uno es montar el circuito y comprobar los resultados que funcionan, cambiar los valores tanto de R1 como del divisor de tensión, o incluso se puede sustituir R2 por una resistencia variable y subir los resultados a la página web.